Demet Özdemir revela por qué no quiere ser madre todavía y la razón te va a dejar con la boca abierta. Madre mía, qué giro de guión. Yo alucino con estas cosas de verdad. O sea, vemos a Demet tan radiante, tan exitosa, siempre con esos proyectos que arrasan, y de repente, ¡zas! Una bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una bomba personal, de esas que te hacen pensar. Porque pensábamos que estaba todo hecho, ¿no? Que la felicidad completa era lo típico, el amor, y luego la familia, los hijos, pues no. Muchos esperábamos que después de su relación con Ozan Koc, pues que vinieran las nupcias y luego, pues ya sabéis, la parejita de niños correteando. Pero qué va. Ella misma ha salido a decir que por ahora, la maternidad no está en sus planes. Y no es un ay, no sé, quizás más adelante. No. Es un no, todavía no, y os cuento por qué. Y aquí viene lo interesante. La razón que da Demet no es la típica excusa de estoy muy ocupada con el trabajo, que también podría ser, ojo. No, ella va más allá. Lo que ella cuenta es que quiere ser una madre 100% presente. 100%. Y para eso, según ella, todavía le falta algo. ¿Qué le falta? Pues parece que se refiere a esa estabilidad, a esa sensación de que lo tiene todo en orden en su vida personal, para poder dedicarse en cuerpo y alma a un hijo. Para ser honestos, esto me parece súper maduro. Hoy en día vemos a muchas personas que deciden tener hijos porque es el momento, porque toca, y luego la vida se les complica mil. Demet, en cambio, está diciendo, oye, si voy a tener un hijo, quiero que sea bajo mis condiciones, cuando yo sienta que puedo darle lo mejor de mí. Y eso, señoras y señores, es un nivel de autoconocimiento que flipas. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se está dando cuenta de que la fama y el éxito en la pantalla no lo son todo. Que hay otras facetas de la vida, como la maternidad, que requieren una preparación emocional y vital que no se improvisa. Y ella, con su inteligencia, lo sabe. No quiere cometer el error de ser una madre a medias tintas, ni de sentir que su carrera se ve truncada por tener hijos antes de tiempo. Muchos dirán que es egoísta, ¿no? Quiero estar perfecta para ser madre. Pero yo sospecho que es justo lo contrario. Es un acto de amor anticipado. Un acto de amor hacia un futuro hijo que no ha llegado todavía, pero al que ya está pensando en darle una base sólida. Es que se piensa todo. Piensa que ella ha vivido desde muy joven en el ojo del huracán mediático, siempre bajo el escrutinio público. Tener un hijo en esas circunstancias, sin tener tú misma todas las piezas en su sitio, debe ser una locura. Por eso, yo la entiendo perfectamente. Ella quiere disfrutar de cada etapa, y si esa etapa ahora es enfocarse en sí misma, en su carrera, en su crecimiento personal, que lo haga. Y no olvidemos que también está su vida sentimental, ¿no? Aunque no esté confirmada pareja oficial ahora mismo, sabemos que las cosas en el corazón van a su ritmo. Quizás para ella, tener esa pareja estable y esa seguridad en ese ámbito también sea un factor clave para dar el paso de ser madre. No es solo quiero ser madre, es quiero ser madre en estas condiciones. Me parece súper valiente que diga esto tan abiertamente. Porque en una sociedad donde todavía hay mucha presión para que las mujeres se conviertan en madres jóvenes, que ella exponga una razón tan personal y reflexiva es un soplo de aire fresco. Es como decir, mi vida, mis reglas y mi maternidad también. ¡Ole tú! Así que sí, la razón impactante es que Demet Özdemir quiere ser una madre ejemplar, y eso para ella significa tener la vida personal y emocional en un punto de máxima plenitud antes de traer una nueva vida al mundo. ¿Y quién puede criticar eso? Ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta decisión de Demet es la correcta o pensáis que debería haberse esperado a tener una familia si tuviera pareja estable?